Y ahora con ustedes su segmento Aquí entre nos, un mensaje al estilo de conversación para que ministre su corazón. Efectivamente, mis queridos y apreciados hermanos, bienvenidos, bien hallados, bien sintonizados. Un verdadero privilegio estar con ustedes en esta hora de la tarde. Y bueno, sí, hoy queremos conversar con ustedes brevemente acerca del tema la disciplina. La disciplina hoy está muy de moda en diferentes extractos sociales. Y de alguna manera se ha sustituido el Sanedrín antiguo por un Sanedrín moderno, o mejor dicho, el confesionario evangélico, el confesionario protestante. Pero ¿hay confesionario evangélico? ¿Hay confesionario protestante? ¿Debe el ser humano confesar sus pecados delante de los hombres? ¿Tienen los hombres facultad para perdonar pecados? ¿Y tienen los hombres autoridad para imponer sacrificios, mandas o sancionamientos para justificar, restaurar o perdonar a alguien que ha cometido un error? Bueno, de esto trataré de hablar. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había un Sanedrín constituido por los ancianos correspondientes. Estoy hablando del tiempo de la ley. Y ellos eran los que juzgaban. A esto se llamaba Sanedrín. Ellos, por la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, tenían la facultad de juzgar, por supuesto. Habían exagerado. Habían llegado al punto de tener la autoridad, según ellos, de dar vida o de quitarla. Por eso mataron a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un poquito Mateo 26 y su verso número 60 para ver cómo funcionaba este Sanedrín antiguo. Dice Mateo 26, 60: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Testigos falsos en el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Habían muchos testigos, pero al fin vinieron otros 2. Estos les habían pagado bien. Y a veces cuando se trata de juzgar a alguien, viene gente pagada, gente que no sabe nada, pero que afirma lo que no ha visto. Y dice, que dijeron: hemos escuchado que él ha dicho que él puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Era cierto? Sí. El Señor Jesucristo había dicho que podía derribar el templo y lo podía reconstruir. Pero no estaba hablando del templo de ladrillo. Estaba hablando del verdadero templo, del Espíritu del Dios viviente. Estaba hablando de nuestro cuerpo. Él estaba hablando de una forma profética, que moriría y que en 3 días resucitaría. Pero como siempre hay gente que oye y no entiende, y el que no entiende compone. Gente que entiende pero no razona. Gente que razona pero se deja llevar por lo que otro dice que el otro le dijo. Entonces fueron a decir literalmente aquello que era espiritual. Y cuando ellos dicen estas palabras, verso 61, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Levantándose el sumo sacerdote, el cacique, dijo, ¿no respondes nada de lo que testifican contra ti? O sea, querían que a fuerza Jesucristo se defendiera. Querían. Usted sabe que Isaías 53 nos habla del varón de dolores, experimentado en quebranto, que cayó, que enmudeció, que no abrió su boca. Eso era nuestro Señor Jesucristo. El verdadero hombre de Dios no se defiende. El verdadero hombre de Dios calla. ¿Se acuerdan ustedes de los amigos de Job? Cuando llegaron, en vez de ayudarlo, llegaron a juzgarlo. Mira, hombre, ¿a qué hombre le viene un mal que no haya cometido nada? Tú fallaste, reconócelo, admítelo. Eres pecador, Job. ¿Qué tú te la llevas de santo? Confiesa que fallaste, Job. No, de veras, amigos, no lo he hecho. ¿Pero qué pasa en el final? En el final, cuando Dios habla con Job, le dice, ¿sabes qué, Job? Hazme un favor. Ora
por tus amigos para que sean perdonados, porque cometieron un grave error juzgándote a ti. Tú estabas sufriendo por una prueba que yo te di, no por nada que tú hayas hecho. Y Job oró por sus amigos y sus amigos fueron bendecidos. De la misma manera aquí tratan de sacarle como si estuviese en un tipo de tortura a nuestro Señor Jesucristo. Verso 63, me gusta, oiga esto. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro. Ay. A este se le pasó la mano. Y por eso, hasta el día de hoy, yo oro por Israel y oro por Jerusalén. Pero Jerusalén lloró sobre Jerusalén. Jesús lloró sobre Jerusalén diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas si no quisiste? Por lo tanto serás dejada desierta. Años 70 entra el general Tito, derrumba Jerusalén, saquea Jerusalén. Y desde ese día hasta hoy, Jerusalén no ha tenido paz. Porque ellos clamaron pidiendo que la sangre de Cristo cayera sobre ellos. Palabras textuales. La sangre de este justo venga sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. ¡Qué bárbaros! Ahí estamos, ahí tenemos la consecuencia. Vea lo que dice, 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que me digas, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Verso 74. Aquí le están diciendo y le están mencionando a Dios. Y recuerde que un mandamiento, y si alguien cumplía los mandamientos era Cristo, un mandamiento era no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso no se podía hacer. Verso 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo, ahí sí, se metieron con papá. Se metieron con el Todopoderoso. Y Jesucristo habla. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el juicio. Oiga, el Sanedrín antiguo, que se parece mucho a esa docena o esa camada de 7 individuos que se creen los dioses, los que pueden juzgar, los que pueden condenar, los que pueden perdonar, a los que pueden mandar al infierno. Mire esto. Entonces, el 65, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora él mismo lo ha dicho y hemos oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo todo a la gente que ya estaba infectada y envenenada, sin saber cuáles eran los motivos sociales y políticos, dijeron, es reo de muerte. Entonces, para que vean lo abusivo que era este Sanedrín, le escupieron el rostro, le dieron puñetazos y otros lo bofeteaban. Se empezaron a burlar de él diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién te golpeó? Ese era el Sanedrín antiguo, para que tengamos una perspectiva. Ahora vamos al Sanedrín moderno. Esto es algo que, si usted no lo pudo escuchar, grábelo por favor. Esto es algo que usted tiene que transmitir para que veamos dónde hay Biblia y dónde no hay Biblia. No podemos sacar textos fuera de contexto. Mire lo que dice la santa palabra del Señor. Cuando hablamos supuestamente hoy, ya no se dice juicio, sino se dice disciplina. Pero ¿qué es la palabra disciplina? La disciplina denota instrucción, corrección. Esto es lo que quiere decir disciplina. ¿Y la Biblia habla de disciplina? Por supuesto, claro que sí. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. O sea, la disciplina viene de Dios. No tenemos ningún texto bíblico que venga del hombre. Y la disciplina en el contexto bíblico habla de instrucción a los hijos, no de instrucción a los miembros de las iglesias modernas. Ponga mucha atención. Dice, el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Claro. ¿Cómo disciplina al Señor? A través de la Biblia, a través de la palabra y a través de las consecuencias mismas de las faltas que nosotros cometemos. El que siembra elotes cosecha elotes. El que siembra maíz cosecha mazorcas. El que siembra duraznos cosecha duraznos. Efesios capítulo 6 y verso 2. Vosotros padres,
Hay clara referencia de que esto es instrucción a los hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Insisto, la disciplina de la Biblia está enfocada a los hijos, enfocada a la familia, y está enfocada de Dios a los hijos que ama. No para que se tome como baluarte de juicio y de prejuicio dentro de la congregación. Hebreos 12:5. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirigí, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. ¿De quién viene la disciplina? Del Señor. David no estaba en este tiempo, pero claramente lo dijo: prefiero caer en manos de Dios y no en manos de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia y el hombre no perdona. Por eso, Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cierto? El Señor tiene la forma de instruir, de corregir, de redarguir, y lo sigue haciendo. Desde el momento que nos convertimos hasta el momento que Cristo venga, o hasta el momento que nosotros nos vayamos con Él, nos va a corregir, nos va a disciplinar, nos va a restaurar, nos va a edificar. Por eso Él es el Padre de los espíritus y de toda carne. Él, no ningún otro manos sucias, va a venir a preguntarle a usted que usted le confiese su pecado, o le va a poner a usted a hacer mandas, o castigos, o expulsiones. Nadie. Porque Dios es Dios y Él está sentado en su trono. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina de Dios como Dios trata con sus hijos, porque aquel hijo es a quien el Padre, ¿a qué hijo el Padre no disciplina? Claro, si somos hijos de Dios, amamos la disciplina. Aceptamos la corrección de parte de Dios. Y eso viene constantemente directo al espíritu, directo a la conciencia, a través de la palabra, redargüimiento, consecuencias lógicas de una vida que se vive cada día tratando de buscar más y más a Dios. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? No dice: obedeceremos a fulanito o a zuncanito y le llevaremos un regalito para que la disciplina sea menor o para que sea mayor. De ninguna manera. Los términos que se utilizan en el Nuevo Testamento no es disciplina, es restauración, señores. Cuando nosotros en palabra ungida restauramos a alguien, tratamos de llegar a la profundidad de su corazón, no averiguando qué fue exactamente lo que pasó, sino tratando de que aquel hermano que fue herido por el pecado sea levantado, sea restaurado y sea perdonado, no avergonzado y aniquilado, porque no tenemos autorización para aniquilar a nadie, sino para restaurar, para levantar, puesto que somos puestos en defensa del Evangelio y no en prejuicio del mismo. Hebreos capítulo 12, verso 10. Aquellos que ciertamente en pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cada vez que escuchamos el consejo de la palabra nos disciplina, la palabra nos redarguye, la palabra nos compunge, la palabra nos edifica. Y por supuesto, Dios tiene tratos especiales. Yo creo que todos nosotros hemos tenido momentos en los cuales Dios ha tratado directamente con nosotros, como el Padre trata con sus hijos. Hebreos capítulo 12, verso 11. En verdad que ninguna disciplina presente parece ser de gozo, sino de tristeza. Pues después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por supuesto. Dios tiene toda la autoridad máxima. Dios disciplinó a sus siervos. Dios disciplinó a David. No exterminó a David. No avergonzó a David. Lo disciplinó. Lo corrigió. Lo restauró. Disciplina no quiere decir aniquilación. Disciplina no quiere decir desnudamiento. Al contrario. Cuando un hermano haya caído en pecado, vosotros que sois fuertes, restaurarle con mansedumbre, considerándonos a vosotros mismos, no sea que a vosotros también os suceda algo peor. Todo el contexto nos habla de corrección a los hijos, y es Dios el que como padre corrige. En ningún momento es el hombre el que perdona pecados. El hombre no puede imponer penas,
mandas o hacer decisiones espirituales en pro o en contra de los hermanos. El trabajo del hombre es orar, interceder, fortalecer, levantar y bendecir. Luego entonces surge la pregunta: ¿puede el hombre confesarle sus pecados a otros para ser perdonado o justificado? Obviamente no. Pero, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice en Santiago capítulo 5, verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí está hablando de las ofensas que se cometen, no como pecado contra Dios, sino como ofensa de un hombre para otro hombre. Es decir, alguien le prestó dinero y no le pagó. Alguien habló mal de usted, le calumnió, se metió en un problema donde no le estaban llamando y después se dio cuenta que todo era falso. Entonces necesita pedir perdón. En este caso, nosotros sí podemos perdonar, porque la oración del Padre Nuestro dice: Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ofensas que se cometen del uno al otro. No está hablando de ofensas cometidas delante de Dios. No está hablando de pecados morales. No está hablando de ningún otro tipo de pecado. Está hablando de ofensas de unos a otros. Ahí es Dios el que tiene todo el auge. Romanos capítulo 14, verso 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Cómo? No ante los oficiales, no, Señor. No ante los diáconos, no, Señor. No ante los ancianos, no, Señor. No ante los obispos, no, Señor. No ante los sacerdotes, no, Señor. No ante los apóstoles modernos, no, Señor. Aquí dice: ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Jesús, y toda lengua confesará a Dios. Oiga bien, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Cómo actúa Dios entonces en la restauración? Bueno, volvemos a la palabra. Caso de David. ¿David pecó? Sí. Y feo. Malo. No se justifica en ningún momento el pecado. Dios se aira contra el pecador. Dios redarguye al pecador. El pecado de David no fue tan grande, el hecho de la condición con Betsabé, sino el suceso de mandar a matar al esposo de Betsabé con la espada de sus enemigos, a Urías Eteo. Él lo hace y por alguna razón, cegado por su pecado, no se da cuenta de lo que está haciendo. Y cuando está en su casa, en el palacio real, no está en el templo. No había templo en ese tiempo. No está en la calle, no está en el tabernáculo. No hay gente. Este es el verdadero siervo de Dios. Si usted avergüenza a alguien públicamente, por ejemplo, una mujer que cometió adulterio, y usted le hace confesar su pecado, y trata usted de disciplinarle, y el marido se da cuenta, usted le puede perdonar, la iglesia le puede perdonar, pero el marido termina la relación. Hay destrucción de hogar, hay destrucción de hijos. ¿Ese es el papel de la iglesia, destruir hogar, destruir matrimonios? Si una persona ha robado y va a la cárcel, paga por lo que hizo, porque realmente lo hizo. Fue a la cárcel y regresó. Cuando regresó en la iglesia, vamos a ponerle disciplina a fulano de tal porque es un ladrón, se robó tanto. ¿Usted cree que este hombre vuelve a aparecerse por la iglesia? ¿O vuelve a tener ganas de ser cristiano cuando suficientemente ya tuvo pagar el precio de su pecado? Y después, buscando aliento, buscando ayuda, se encuentra con el tropiezo de un avergonzamiento de esta magnitud. ¿Ha escuchado usted algunas veces en las congregaciones cristianas, entre comillas, que dicen: el varón que tiene la camisa de cuadros, venga para acá, venga para acá, venga, usted, sí, usted? Así dice el Señor. Oiga, qué blasfemia más grande. Pídale perdón a su madre por esto y esto, y lo hace en público. ¿Llegará esa persona otra vez a la iglesia? ¿Se arrepentirá o se perderá para siempre?
si este fuera realmente un profeta de Dios. ¿Cuántas veces usted ha escuchado gente que dice, o pasan o los llamo por su nombre? ¿Que qué se cree? ¿Dios encarnado o qué? O es profeta o es brujo o es gnóstico o es espiritista. El verdadero profeta de Dios va y le dice, hijo, el Señor me ha revelado lo que estás haciendo y el Señor quiere que te arrepientas, porque si no te puede venir un juicio sobre tu vida. Puedes caer en manos del Dios vivo, es tiempo que te arrepientas. Aquella persona empieza a llorar, aquella persona se compunge, aquella persona se constriñe, aquella persona se arrepiente y aquella persona se salva. Porque esa es la voz de Dios. El profeta llegó al palacio de David y no se lo dijo directamente, le dijo, mira David, te quiero contar una historia. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas, David. Pero un día vino un caminante y un amigo. Y este no agarró una de sus ovejas, sino que agarró la oveja de su vecino, la única que tenía, y se la ofreció. ¿Qué pena crees tú que amerita el que tal hizo? David, como tú y como yo, que somos buenos para juzgar a otro. Así como aquellos pastores que oyen que está pasando algo en una iglesia y ellos se meten a atacar y todo, claro, para quedar como Robin Hood y a ver cuántos miembros se traen. Entonces tratan de salir como los santos, como los condecorados, como los papas cristianos. Pero si empezamos a investigar su vida, tienen una cola más larga que aquel que están condenando. Lo que pasa es de que nosotros no estamos para condenar a nadie, sino para interceder para que todos se salven y alcancemos la vida eterna. Porque al cielo donde vas tú, a ese cielo voy yo. Si tú me amas y te salvas, vas al cielo. Si tú me odias, Dios te perdona y te salvas, vas para el mismo cielo. Allá vamos a tener el mismo pastor, el pastor de los pastores, Cristo Jesús. Y no van a haber dos cielos, uno para una denominación y otro para otra denominación. No para una iglesia un cielo y otro cielo para la otra iglesia. Porque estos allá en la tierra no se podían ver, entonces aquí los vamos a poner separados para que no se peleen. No, señor, en el cielo no van a haber pandillas ni maras. En el cielo va a haber gente que ha amado, que se ha arrepentido y que se ha convertido de su pecado. Queridos y apreciados hermanos, el profeta le dice eso. ¿Qué crees tú que merece el que tal hizo? Y David, bueno para juzgar, igual que nosotros, dijo, ¡la muerte! Ajá, eso es lo que tú mereces. Porque tomaste a Betsabé y mandaste a matar a Urías. Cuando David oyó eso, en su casa, en privado, se tiró al piso, clamó, gimió, lloró, se arrepintió y Dios lo perdonó. ¿Qué sabes tú de aquel hermanito a quien tú estás juzgando ya se arrepintió? Ya se humilló y Dios ya lo levantó y Dios ya lo perdonó. Y si Dios perdona a aquel al que yo juzgo, al que yo critico, ¿a mí qué? ¿Tengo yo poder para dar vida y para quitarla? ¿Tengo yo poder para determinar quién entra al cielo o quién no entra al cielo? ¿Conozco yo el corazón realmente del hombre, los medios y las circunstancias? No. Entonces, ¿tiene el hombre el derecho de juzgar al hombre? ¿Hay motivo para que exista hoy en día un Sanedrín de juicio y de acosamiento? No. ¿Tenemos elemento bíblico? No. No. La respuesta es: en ninguna parte de la Escritura enseña el concepto de la confesión de pecados a otro hombre. En ese caso tendría que ser a un sacerdote si estuviéramos en el Antiguo Testamento. Pero como ya no hay sacerdotes en el Nuevo Testamento, porque ahora tenemos un solo, único sacerdote que intercede por toda la humanidad, se llama Cristo Jesús. A Él se le confiesa todo pecado, porque Él es amplio en perdonar y rico en misericordia. Comenzando el Nuevo Testamento, hemos visto que ya ahora el lugar de todos los sacerdotes y de todos los intercesores lo tomó nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Primera de Pedro 2, del 5 al 9. Describe a los creyentes como un real sacerdocio y nación santa que tienen un solo intercesor delante de Dios. En Apocalipsis 1:6 y en Apocalipsis 5:10, ambos describen que los creyentes ahora
En el periodo milenial vendrán a ser reyes y sacerdotes. Entonces un sacerdote confesándose con otro sacerdote, cuando los dos tienen el mismo sacerdote, único que puede interceder ante el Padre por nuestros pecados. Estoy de acuerdo a Hebreos capítulo 4, verso 16. Con la muerte de Jesús el velo del templo se rasgó por la mitad, destruyendo así el símbolo de la pared divisoria que había entre Dios y la humanidad. Podemos acercarnos a Dios directamente por nosotros mismos, directamente ante el trono de la gracia, porque uno es el sumo sacerdote. Hebreos 4, del 14 al 15, Hebreos 10, 21, el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:15. El Nuevo Testamento enseña que ya el hombre tiene la oportunidad de llegar directamente a Dios. David lo hizo y estaba en el Antiguo Testamento. Así que, queridos y apreciados hermanos, el Sanedrín moderno ha quedado obstruido y hoy tenemos muchos cristianos caídos que han sido vacunados en contra del Evangelio porque le cerraron la puerta. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer del flujo de sangre? Esta mujer gemía, esta mujer clamaba por tocar el borde del maestro, pero los mismos discípulos que cuidaban al maestro, la misma gente que seguía al maestro, cerraba el círculo para que Jesús no pudiera tocarla. Estamos en el tiempo de los escribas y fariseos, que rodeamos el cielo y la tierra para ganar un prosélito, y una vez ganado lo hacemos 2 veces más hijo del infierno que nosotros mismos, porque ponemos cargas sobre los hombros de los hombres que nosotros mismos no podemos llevar. Dios nos ha mandado a restaurar. ¿Se le debe dar un aplauso al pecado? No. ¿Se debe de corregir el pecado? Sí. Pero con la restauración, como espirituales, como siervos y siervas de Dios, considerándonos a nosotros mismos, porque nadie está exento de caer en otra cosa peor. Así que, carísimos de Jesucristo, si a ti te han dañado, si te han criticado, si te han expulsado, si te han dicho que tú ya no tienes salvación, si te han dicho que tú eres un hijo del diablo, si te han dicho que tú ya vas derechito al infierno, esta tarde yo quiero decirte que alguien murió por ti, que alguien pagó tu pecado y que tú tienes que correr hoy, no al Sanedrín moderno, no a confesarle al hombre y a la mujer tu tragedia y tu error, sino doblar tus rodillas, clamar delante de Dios y buscar de una iglesia una restauración, un programa de ayuno, un programa de comunión, gente que ore por ti, gente que se identifique contigo, porque el que ha pecado está sangrando, el que ha pecado no está contento, no hay paz para el pecador, no hay paz para el impío. El que ha pecado está sufriendo internamente, necesita ser sanado, necesita ser edificado, no condenado, no expulsado y no denigrado. Si en tu iglesia ya te cerraron las puertas, el Señor Jesucristo no te ha cerrado los brazos. Si en la iglesia se burlan de ti y te han tomado como chiste, no te preocupes. Al Señor también le ofendieron, lo bofetearon, lo denigraron, lo desnudaron. Pero aquellos que lo hicieron, hoy se encuentran en el seno mismo del infierno. Y nuestro Señor Jesucristo se encuentra sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Este mensaje es para ti que has llorado, que has sufrido, que posiblemente has tratado de levantarte y en vez de una mano has recibido una pedrada. Hoy te digo, levántate. Todavía hay siervos y siervas que predican el evangelio del amor, de la misericordia y de la gracia. Todavía hay siervos y siervas temerosos, como fieles escuderos, que no matan a su rey, sino que lo defienden. Todavía hay hombres y mujeres que están buscando al pecador, porque los sanos no necesitan de medicina. Cristo vino por los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino a buscar los que se habían perdido. El Señor Jesucristo dejó las 99 ovejas y fue a buscar aquella que se había descarriado. Esta es la tarde para ti.